Niños y niñas, hoy en comunicación escribimos sobre una actividad divertida. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Recuerda que en las actividades anteriores compartiste actividades que disfrutas en familia. También realizaste una experiencia de ciencia divertida. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy escribirás un texto para decir cómo es la actividad más divertida que te gusta hacer en tu tiempo libre. Entonces nuestros criterios son planificar tu escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Escribir cómo es la actividad más divertida que haces en tu tiempo libre. Utilizar las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas que escribes. Además, revisar y mejorar tu escritura para que se entienda y comunique lo que quieres decir. Para iniciar esta actividad, ahora te mostramos lo que escribió Lidia para decirnos cómo es la actividad más divertida que hace en su tiempo libre. ¿Me acompañan a leer, por favor? Mi actividad favorita. Mi nombre es Lidia y tengo 8 años. En mis tiempos libres me gusta hacer diferentes actividades, como pintar, armar rompecabezas, preparar postres con mi abuela, entre otras. Mi actividad favorita es cultivar plantas con flores. Tengo diversas plantas con flores en casa, como rosas, claveles, margaritas, pensamientos, geranios, dalias, entre otras. Algunas de mis plantas son pequeñas y otras grandes, y sus flores son de diferentes colores. Todos los días, por las tardes, muevo mis plantas para que reciban un poco de sol, mientras las riego y canto para ellas. Algunas veces las riego por la noche. Cuidar mis plantas es mi actividad favorita. Cada vez que florecen se ponen lindas y me hacen sentir feliz. Desde muy pequeña cultivo y cuido mis plantas. Disfruto mucho esos momentos. Luego de leer el texto que escribió Lidia, recuerda releerlo para responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Toma en cuenta que para responder a esta pregunta debes hacerlo con tus propias palabras. Según lo que has entendido, se lo debes contar a tu familiar. Ahora, entre todos nos ayudamos. Este texto trata de las actividades que realiza Lidia en su tiempo libre y de su actividad favorita. ¿Qué actividades hace Lidia en su tiempo libre? Señala con tu dedito las actividades que realiza Lidia en su tiempo libre. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien. Estas actividades son pintar, armar rompecabezas, preparar postres con su abuela, entre otras actividades. ¿Cuál es su actividad favorita? Señala con tu dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo ubicaste? Correcto. La actividad favorita de Lidia es cultivar plantas con flores. Por aquí nuevamente lo repite. Cuidar mis plantas es mi actividad favorita. ¿Cómo se siente? Señala con tu dedito cómo se siente Lidia al realizar esta actividad. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, ella se siente feliz. ¿Qué plantas tiene? Señala con tu dedito las plantas que tiene Lidia. ¿Ya las localizaste? Correcto. Estas plantas son diversas, como rosas, claveles, margaritas, pensamientos, geranios, dalias, entre otras. ¿Qué hace con ellas? Señala con tu dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo observaste? Muy bien. Todos los días por las tardes, Lidia mueve sus plantas para que reciban un poco de sol mientras las riega y canta para ellas. Ahora te toca escribir acerca de cómo es la actividad más divertida que te gusta hacer en tu tiempo libre. Para ello, planifica tu escritura al responder las siguientes preguntas. Muy bien, iniciemos entonces con la primera pregunta. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué escribirán? Claro, escribirán lo mismo que escribió Lidia, es decir, escribirás una narración
acerca de tu actividad más divertida. ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué escribirán el texto? Muy bien, para dar a conocer sobre tu actividad más divertida. ¿Quiénes leerán mi escrito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes serán los interesados en leer lo que vas a escribir? Muy bien, los primeros interesados serán tus familiares, tu profesor o profesora, tus compañeras y compañeros. Con ayuda de un familiar, organiza tus primeras ideas para describir cómo es la actividad más divertida que haces en tu tiempo libre. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué actividad disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo es la actividad? ¿En qué momento del día la realizas? ¿Cada qué tiempo la haces? ¿Qué usas para hacer esa actividad? ¿Con quién la realizas? Muy bien, responderán a cada una de estas preguntas en esta hoja que está enumerada, para que las respondas en orden. Iniciemos entonces con la primera pregunta. ¿Qué actividad disfrutas hacer en tu tiempo libre? Veamos cómo nuestro amiguito responderá a cada una de estas preguntas. La actividad que disfruto realizar en mi tiempo libre es dibujar y pintar muchas plantas, flores, etc. ¿Cómo es la actividad? Esta actividad es muy entretenida. ¿En qué momento del día la realizas? La realizo en las tardes. ¿Cada qué tiempo la haces? Lo hago 3 veces a la semana. ¿Qué usas para hacer esa actividad? Utilizo papeles, lápiz, colores, crayolas, plumones, témperas y pincel. ¿Con quién la realizas? La realizo con mi hermana. Muy bien, niños y niñas. Observen atentamente que al responder a cada una de estas preguntas, ustedes ya pueden obtener la primera versión del texto. Guíense de este ejemplo para que ustedes también puedan escribir sobre tu actividad divertida, es decir, tu actividad favorita. Tú puedes. Luego de escribir la primera versión de tu texto, revisa con ayuda de un familiar tu primer escrito. Para eso emplea la siguiente ficha. Lee atentamente cada una de estas acciones y luego coloca la X en la columna "lo logré" o en la columna "aún me falta lograrlo", según lo que tú revises. Veamos cómo nuestra amiguita realizará esta revisión. Veamos cómo nuestra amiguita realizará la revisión de la primera versión de su texto, siguiendo las acciones que están en la ficha de revisión. Primera acción, consideré ideas sobre cómo es la actividad más divertida que realizo en mi tiempo libre. Muy bien, niños y niñas, ustedes revisen todo el texto para ver si han considerado las ideas sobre cómo es la actividad más divertida que realizas en tu tiempo libre. Muy bien, una vez que termines de revisarlo, colocarás el check o una X en la columna correspondiente en tu ficha de revisión. Segunda acción, ¿usé adecuadamente las mayúsculas y el punto al final de las ideas? Revisen atentamente todas las oraciones. Ya saben, toda oración empieza con letra mayúscula y termina en un punto. De encontrar de repente alguna oración que olvidó colocar la letra mayúscula como este ejemplo, o quizás el punto final, entonces puedes encerrarlo en un círculo. Así podrás mejorarlo en tu versión final. Tercera acción, comuniqué con claridad mis ideas. ¿Se entiende lo que quiero comunicar? Revisa todo tu texto desde principio a fin. Fíjate de que tus ideas estén claras y se entienda lo que quieres comunicar. Muy bien, niños y niñas, una vez que ustedes terminen con la revisión de la primera versión de tu texto, entonces te fijarás en aquello que debes mejorar. Por ejemplo, las letras mayúsculas y el punto al final. Esto lo tendrás en cuenta al momento de escribir tu versión final del texto. Niños y niñas, después de realizar la revisión de la primera versión de tu texto según las acciones de esta ficha, colocarás las X en la columna "lo logré" o en la columna "aún me falta lograrlo". Luego observarás atentamente las X de esta columna "aún me falta lograrlo", porque estas acciones son las que tendrás que mejorar para tu versión final. Escribe la versión final de tu texto en tu cuaderno. Ten en cuenta lo que debes mejorar. Puedes apoyarte
en el texto que escribió Lidia. Es momento de escribir la versión final de tu texto en tu cuaderno. Guíate del texto que escribió Lidia. Por ejemplo, ella inició su texto escribiendo un título, Mi actividad favorita. Tú también tendrás que escribir un título para tu texto. Por ejemplo, Mi actividad preferida. Observemos qué más escribió Lidia. Mi nombre es Lidia y tengo 8 años. ¿Te diste cuenta? Claro, ella escribió una pequeña presentación. Tú también puedes hacerlo. Por ejemplo, mi nombre es Carmen y tengo 8 años. Sigamos observando. ¿Ya te diste cuenta? Claro, ella escribió la presentación de su actividad preferida, que tú también ya escribiste en la primera versión de tu texto. ¿Lo recuerdas? Aquí tenemos la primera versión de tu texto. Tendrás que transcribir todo lo que has escrito a tu cuaderno para la versión final. Iniciemos entonces con la primera parte. Como no hay nada que mejorar, entonces lo transcribes tal y como está. En la segunda parte sí observamos algunas cosas que mejorar, como la letra mayúscula y los puntos al final de cada oración. Entonces, al momento de transcribirlo, lo harás mejorando esos detalles, letra mayúscula y puntos al final de la oración. En la tercera parte, también observa que no hay nada que mejorar, entonces tendrás que transcribirlo tal y como está. Muy bien, niños y niñas, recuerden de que esto solamente es un ejemplo de cómo tú realizarás la versión final de tu texto. Toma en cuenta entonces aquellos detalles que debes mejorar antes de escribir tu texto final. Tú puedes hacerlo. Muy bien, ya tienes listo el texto sobre cómo es la actividad que haces en tu tiempo libre. Ahora recuerda para quiénes escribiste tu texto. Compártelo mediante una foto o video con ayuda de un familiar. Evalúa tus criterios colocando los checks según correspondan.